Amigos y amigas que leen por gusto, gracias a la Feria del Libro Ricardo Palma, que ya está en sus últimos días, pues tengo la oportunidad de conversar con el escritor colombiano Santiago Gamboa, que es uno de los invitados. Hablar de Santiago Gamboa, además de las novelas, pues también es muy cercano al Perú, ha tenido una amistad con Julio Ramón Ribeiro. Sí. El síndrome de Ulises está dedicado a él. Y su más reciente novela es esta de aquí, se titula Colombian Psycho, pues un guiño al American Psycho de Bret Easton Ellis. Santiago, un gusto tenerte aquí, bienvenido. Muchas gracias. Pues jugando con el título de tu novela, Perder es una cuestión de método, ¿la escritura es una cuestión de método también? Sí, claro, es decir, sobre todo la escritura de novelas, porque las novelas tienen el inconveniente de que están compuestas por muchas páginas y alguien tiene que sentarse todos los días a escribirlas. Por eso el novelista tiene que dedicarle horas bastantes al día y tener regularidad y disciplina, algo que por ejemplo es desconocido para los poetas. El poeta, y lo digo en uno de los países con más alta y grande poesía, ¿Es verdad? pero el poeta no necesita de esa asiduidad. Yo por eso digo siempre que el novelista es como la clase obrera de la literatura, porque tiene que trabajar todos los días, casi que con un mono, con un overol, y cuando termina en la tarde, pues, se pega una ducha y se va a la esquina a tomarse una cerveza con los amigos, como cualquier trabajador. El poeta, en cambio, es más como la nobleza. Escribe de vez en cuando porque espera que se manifiesten las palabras. Por eso los poetas tienen más tiempo y a veces por eso se pelean más que los novelistas. Qué buena referencia, qué buena analogía, ¿no? Porque es verdad que la novela requiere de toda una arquitectura. En tu caso, no sé si también es que realizas esquemas, si dedicas algunas páginas para esbozar a los personajes, sus características, detallar el lugar, ir físicamente al lugar donde se va a ambientar. Bueno, en Colombian Psycho hay un retrato ahí de las afueras de Bogotá, donde vive la alta burguesía. Sí. ¿Tienes también ese proceso? Pues fíjate, yo creo que los trabajos y digamos, los métodos de un escritor no se notan en el resultado final cuando los libros, digamos, por decirlo de una manera sencilla, cuando los libros son buenos. Pero cada escritor se inventa su propia forma de ser escritor. Eso es lo primero que tiene que hacer un joven que comienza a escribir, intentar inventarse su propia forma de ser escritor. Yo por eso digo que en el fondo todo escritor es el primer escritor, porque ese escritor que el joven va a inventarse no existe y no debe existir, porque nadie puede escribir como escribe otro. Uno puede leer lo de los demás. Y entonces cada escritor tiene sus mañas, cada escritor tiene su disciplina. Por ejemplo, ustedes tienen acá uno de los escritores más disciplinados que se llama Mario Vargas Llosa, que es una especie como de traslación de la escuela militar al mundo de la literatura. Es decir, es como si fuera una especie de obligación casi legal, penal por momentos, el tener que estar horas y horas y horas. Y eso, por supuesto, tiene pues una retribución. Yo creo que digamos, al inicio de todo, hay dos tipos de escritor. Hay muchos tipos de escritor, pero al inicio, hay solo dos. El que sabe qué es lo que va a escribir y el que no sabe. Entonces, eso determina el modo de trabajar de cada uno. El que sabe es el que hace fichas. El que tiene un pizarrón delante, con un número de capítulos, con una estimación de páginas para cada capítulo. Entonces él puede empezar a escribir por el capítulo 7 y después al día siguiente trabaja un rato en el capítulo 3 y después en el capítulo 9 y al final hace una composición. Yo pertenezco más bien a la otra familia. Entonces, bueno, a veces se llama el escritor con brújula y el escritor con mapa. Yo pertenezco a la familia de la brújula, en donde uno tiene una idea más o menos central, que uno quiere escribir sobre algo, pero tiene que empezar a buscar la novela a medida que la escribe. Entonces es imposible escribir el capítulo 7 sin haber escrito el capítulo 6, y el capítulo 5, y el capítulo 4.
Y uno no puede escribir la página 221 si no ha escrito la página 220 primero, porque uno va encontrando el libro a medida que lo va escribiendo. Esto en el fondo no quiere decir nada distinto a un hecho muy sencillo, y es que el proceso creativo, el que sabe lo ha hecho antes de escribir, y el que no lo hace durante la escritura. Pero el proceso creativo al final se desarrolla por igual en ambos casos. Y yo reto a un lector a que adivine cómo fue escrita la novela, y es imposible. Las novelas de Vargas Llosa son novelas tremendamente complejas, pero hay novelas muy complejas que no han sido escritas con el orden y el pizarrón y con las fichas y con las investigaciones. Hay un escritor mexicano que les recomiendo a todos que se llama Guillermo Arriaga. Sus novelas son tremendamente complejas. Supuestamente uno al leerlas imagina que hizo una investigación exhaustiva sobre las cárceles de México, sobre los grupos de narcotraficantes, y resulta que no, que todo lo hizo él en su casa, porque además hay otra cosa que te digo y que es importante para los lectores que escriben, y es que hoy, siendo el acceso a la información tan fácil por la vía del internet, las novelas que están basadas en investigaciones han perdido peso, precisamente porque la investigación se ha depreciado en la medida en la que es tan fácil obtener información. Si tú estás escribiendo y necesitas el nombre de una cárcel en Taiwán, porque tienes un personaje que ha sido acusado de tráfico de drogas en Taiwán, en medio segundo tienes delante la legislación sobre el tráfico de drogas en Taiwán y 16 fotos de las cárceles de Taiwán. Entonces, ese tipo de situación ha perdido valor. Hablabas pues de esos escritores con brújula, sin brújula. Ya claro, acá está. Tenemos ruido alrededor, pero vamos a concentrarnos. Sí. Sí, no, o sea, Es un poco incómodo, pero... Sí, bueno, hay que seguir. Podemos pedir Sí. Qué cosa fea. Sí, Santiago, hablábamos de esos escritores con brújula y sin brújula, y bueno, tú decías que necesitas más o menos, ¿no?, hacia dónde va la novela. Colombian Psycho no es que sea una continuación necesariamente de Será la noche, ¿no? Será larga la noche, perdón. Pero claro, hay una coincidencia de personajes, sí, ¿no? El fiscal, sí, ¿no? la protagonista. Sí. Exacto, ¿no? Bueno, pero es una novela. Lo que pasa es que cuando yo volví a Colombia, después de vivir 30 años fuera, es cierto. Empecé a descubrir el país por primera vez. Yo no tenía un conocimiento, digamos, muy personal de algunas, sobre todo de Bogotá, pero no tenía un conocimiento más grande de lo que era el resto del país. Y cuando yo volví en el 2015 y en el 2016 se firma el proceso de paz con las FARC en Colombia, se pudo volver a pasear por Colombia, se pudo salir otra vez a las carreteras, cosas que antes, por el tema de la guerra civil, pues no se podía. Entonces empecé a descubrir, cuando yo regresé en el 2015, empecé a descubrir la Colombia que yo había conocido de niño, en donde también se podía viajar. Y entonces me deslumbró muchísimo lo que era el país que yo había abandonado durante 30 años. Y entonces la consecuencia inmediata fue el deseo muy grande de escribir un poco sobre ese país, sobre los nuevos problemas de ese país, las nuevas contradicciones. Y entonces nacieron estos personajes y el deseo de escribir en Colombia, sobre Colombia, algo que yo no había hecho nunca, porque yo había escrito sobre colombianos en el exterior o sobre Colombia, pero desde afuera. Y un día que me sentí muy valiente, dije que iba a hacer una trilogía. Entonces, bueno, van dos, falta uno, para poderle cumplir a mis lectores la promesa. El primero es Será larga la noche, que habla sobre las iglesias evangélicas y la tremenda influencia negativa que tienen en la política y en la sociedad colombiana. Este segundo pues es sobre la corrupción y sobre los falsos positivos. Y habrá un tercero que está todavía en preparación. Hablaba Santiago pues del regreso a Colombia después de 30 años.
Y inevitablemente recordaba una anécdota de Julio Ramón Ribeiro, que él decía que también había una distancia, por supuesto, geográfica, pero que él quería conectarse con el lenguaje, con la manera de hablar, y que invitaba a peruanos a su casa para no perder esa voz. Tú también te has reconectado con el habla, porque en Colombian Psycho, pues la oralidad tiene una fuerza, escuchas con acento incluido a los personajes. Pero te digo una cosa, yo creo que cuando uno vive en un país que habla otro idioma, el idioma de uno se queda como encapsulado. Yo he visto colombianos que viven hace 30 años en Noruega, y cuando yo hablo con ellos es como si estuviéramos en Bogotá en los años 80. Hablan idéntico. Los que se les ha un poco cambiado son los que viven en España, pues porque es el mismo idioma. ¿Sí? Es el mismo idioma con una música distinta, con unas palabras distintas, pero es el mismo idioma. Entonces, en esos casos sí hay esos cambios. En el caso mío, pues yo creo que nunca he perdido el contacto con el idioma original, entre otras cosas, porque, bueno, en Colombia Psycho es muy fuerte el tema de los diálogos, que yo aprendí, pues aprendí no porque no se lo inventó él, pero uno de los que mejor dialoga en la literatura en lengua española es el señor Mario Vargas Llosa. Y yo recuerdo que los libros de él para mí eran como un camino, es decir, ese uso del diálogo es importante, y es importante aprenderlo, y es importante porque los diálogos permiten que los personajes se presenten ante los lectores. A mí no me gusta hacer descripciones de los personajes sin hacer que hablen. Y al hablar seguramente el lector se hace una imagen de ellos, por el modo en que hablan. Yo en mis libros anteriores también la oralidad es muy fuerte, y creo que es algo que de alguna manera caracteriza mis libros, y que sin ninguna duda le debo no solo al señor Vargas Llosa, sino también a escritores peruanos maravillosos que yo admiro, como Alfredo Bryce, y por supuesto mi gran maestro de toda la vida, Julio Ramón Ribeiro. También, Santiago, noto ahí bastante detalle en la descripción del ambiente, de los personajes. Entonces uno los imagina. Estamos en una época bastante visual, ¿no? Sí, y el cine, o ahora mismo las series van siendo una referencia. Pero eso también le da un ritmo muy ágil a esta novela, que claro, tú has titulado también de ambiciosa, ¿no? Colombian Psycho, en el sentido no solamente de la extensión, sino también de cómo todo lo que abarca, ¿no? En lo político, en lo social, en la psicología de estos personajes, ¿no? Es un libro que quiere ser un poco, pues, una novela que abarque, una novela, suena un poco arrogante, pero en los años 80, 70 se hablaba de la novela total. Sí, pues. Es decir, una novela que cubría un espectro muy grande. Es un poco la idea que yo tuve con Colombian Psycho, y para eso se necesita, pues, de muchas cosas. Crear un mundo con palabras tiene ese problema, y tiene al mismo tiempo esa maravilla. Si uno lo compara con el cine, pues claro, el cine tiene la imagen, y la imagen hace que el lector, el espectador, pues tenga por lo menos claro una parte importante de lo que se le está contando. Pero en la literatura son solo palabras. Es decir, la pantalla de la literatura es más grande que la del cine, pero tiene la limitación de que son solo palabras. Entonces una palabra equivocada, una palabra repetida, una palabra disonante, produce un efecto tremendamente negativo para el libro, porque en el fondo la obra no es esto. Esto es un código para llegar a la obra. O sea, ¿dónde está 100 años de soledad? Está en el imaginario de los que la hemos leído, y el de un señor que ya murió, que la escribió. Pero 100 años de soledad no está, es decir, los libros son códigos para entrar. Por eso los libros valen poco, comparativamente a lo que cuesta una pintura. Entonces, como es un código, ese código tiene que estar perfectamente escrito, perfectamente, porque cualquier palabra disonante, chirrea, ocupa un espacio que no es el suyo, inmediatamente rompe el hechizo. Y de eso se trata, de que el lector no salga de ese mundo, o por lo menos no salga siendo el mismo que entró. Y entonces la elección de cada palabra es casi una decisión de vida o muerte para el libro. Por eso es que la novela tiene ese problema.
y por eso requiere tantas horas de trabajo. Hablábamos al inicio, Santiago, pues de este guiño con el American Psycho de Bret Easton Ellis, ¿no? Si hablamos de la temática, claro, uno piensa que estas situaciones, estas realidades tan latinoamericanas han salido de una imaginación tremenda, pero son reales, ¿no? Son circunstancias que, imagino, hacia afuera debe parecer como ocurría con García Márquez, ¿no? Real maravilloso, pero aquí es... Pero fíjate Sí. que esas cosas pasan en todas partes. Es decir, que cuando uno, a mí lo que me impresionó de American Psycho, que es una novela un poco que estremeció a mi generación. De hecho, el autor Bret Easton Ellis es más o menos de mi edad. Yo recuerdo que en esa época yo era corresponsal del periódico El Tiempo de Bogotá y estaba leyendo American Psycho mientras escribía crónicas desde Sarajevo en la guerra de Bosnia. Es decir, yo estaba en una ciudad destruida, en un hotel destruido o semi-destruido, en una ciudad que recibía bombardeos 3 veces al día. Y me acuerdo que a mí me daba más miedo la novela de Bret Easton Ellis que lo que estaba pasando afuera en Sarajevo. Y las cosas que él cuenta en ese libro me hicieron siempre pensar que una de las formas que más me gustaba de la novela era esa novela que va como al centro de una sociedad hipócrita, de una sociedad que tiene unos valores totalmente invertidos, pero que de alguna manera vive y obliga a quien se acerca a ella a vivir dentro de esa hipocresía, y eso es muy latinoamericano también. Aquí en el Perú, el clasismo del Perú es una imposición, es la imposición de una forma hipócrita de la vida a la que se obliga a otros a respetar y a vivir. Lo mismo pasa en Colombia, ¿no? Entonces, a mí siempre me quedó desde que leí American Psycho, siempre quise hacer un libro que funcionara como eso, como una especie de implosión, como una mecha que estalla desde adentro. Y en Colombian Psycho encontré pues bueno, Colombia siempre es un gran surtidor de temas para los que hacemos novelas de este corte, pero también porque hay gente que lo combate. Hablar de las cosas problemáticas de un país es también hablar de los que combaten esas cosas. A mí a veces me dicen en Colombia, pero ¿usted por qué trata en sus novelas los temas negativos del país? Y yo digo, pues porque es que hablar de los malos es hablar de los buenos. Porque a los malos en Colombia no los combaten la policía, las Naciones Unidas, no, los combaten los colombianos también. A los colombianos malos los combaten los colombianos buenos. O sea, hablar de los malos es hablar de los buenos. Y sobre todo de aquellos que por una mística extraordinaria y por una forma de amor hacia el orden, hacia la sociedad, hacia el país, arriesgan sus vidas. Entonces, toda novela negra que habla de crímenes exalta a aquellos que, por salarios a veces miserables, arriesgan la vida y son los verdaderos héroes. ¿Qué ha sido más complicado el momento de escribir esta novela, Santiago? Técnicamente. Pues a mí me parece, es decir, toda novela para mí es un aprendizaje. Y es un aprendizaje curioso porque es un aprendizaje que uno obtiene y que le sirve para escribir esta novela. O sea, lo que yo aprendí para escribir Colombian Psycho solo sirve para escribir Colombian Psycho. Y una vez que la escribo, pues es un aprendizaje que de alguna manera desaparece, porque ya mi siguiente novela tendrá otros problemas. Y a mí me gusta que cada novela sea un problema técnico resuelto. Eso también me viene un poco de los grandes novelistas urbanos, como es el caso de los que he mencionado del Perú. Hablo sobre todo de ellos también por cortesía y por amor a este país con el que he tenido tanta y tan larga amistad. Pero lo que yo he aprendido sobre la escritura urbana, que en mi país, por ejemplo, no hay tradición. En Colombia, si usted se pone a ver, la literatura urbana empieza casi en los años 90. Entonces, cuando yo empecé a escribir en los años 80, mis referencias no podían... García Márquez no hace literatura urbana, es una especie de ficción caribeña casi que primordial. Entonces, mis referentes eran la literatura urbana del Perú, la de México y un poco la de Argentina. Menos la de Argentina, porque esa es una coloración muy específica, muy diferente. En cambio, la de Perú me parecía más cercana a mi realidad.
porque yo no tenía modelos en mi propio país, ni en mi propia versión del español que podemos llamar colombiano. Entonces, rápidamente me di cuenta que la literatura urbana requiere de lo que hablábamos antes, de personajes y por lo tanto de diálogos. Y yo tengo en la memoria diálogos maravillosos de Alfredo Bryce, de cuya obra, que he leído prácticamente toda, admiro sobre todo Un mundo para Julius, La vida exagerada de Martín Romaña. Esa primera parte de su obra me parece magistral. Vargas Llosa, pues obviamente es un autor celebradísimo, Premio Nobel de Literatura. Yo recomiendo de Vargas Llosa para los jóvenes escritores La tía Julia y el escribidor, que me parece que es uno de los orígenes de la autoficción en América Latina, pero que sobre todo le da valor a los jóvenes que dudan si lanzarse al mundo de la literatura por los riesgos que conlleva. Pues lean La tía Julia para que se llenen de valor y de coraje. Y de Julio Ramón Ribeiro, la obra completa. Ribeiro no puede ser leído más que en su totalidad, porque es uno de los grandes genios de la literatura. Y ya te anticipaste, vamos a hablar al final de 5 libros favoritos, de repente lo repetimos para recapitular. Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que el aprendizaje de Vargas Llosa y de Alfredo Bryce Echenique parece un poco más evidente, ¿no? Pero un aprendizaje literario de Ribeiro que puedas destacar. El amor hacia los personajes, la ternura con la que Ribeiro se refiere, presenta y trata a sus personajes es inigualable. Y yo creo que eso es una de las grandes enseñanzas, no sé si literarias, sino también humanas. Yo creo que solo una persona como él podía dar ese tratamiento tan bello, tan afectuoso, tan humano a sus personajes. A todos los personajes. Ribeiro nos enseña además que no hay personajes principales y secundarios, porque en la vida no hay. La vida no es así. En la vida nadie es personaje principal y los demás secundarios. En la vida todo el mundo tiene algo que lo hace excepcional, y eso uno lo aprende leyendo a Ribeiro también. Y además hay algo muy hermoso, y es que en sus personajes, en esa ternura que él muestra hacia ellos, también uno ve como cada personaje tiene en su interior una especie de gran héroe, un poeta, una persona desdichada. Es decir, en todo ser humano se cumplen como todas las etapas de la historia de la humanidad, y eso es algo fantástico. Yo creo que muy pocos escritores han logrado una profundidad tan grande, y eso tiene que ver con el hecho de que hoy Ribeiro, cuando muchos autores de su misma generación empiezan a perder lectores, empiezan a ya no ser tan interesantes, un autor como Ribeiro no hace más que crecer y crecer y crecer. Él se sorprendería, el año entrante cumple 30 años de muerto, si pudiera regresar por un día y ver hasta qué punto sus libros siguen siendo leídos, y no solo siguen, aumentan sus lectores. Lo hablo por mi propio país. En Colombia hoy Julio Ramón Ribeiro es un autor al que toda persona que le gusta la literatura ha leído y conoce, algo que hace 30 años, cuando Ribeiro murió, no era así. Él era más bien un autor de culto. A él le pasa un poco como a un escritor mexicano que se llama Sergio Pitol. Son autores que murieron teniendo, digamos, una recepción correcta de sus obras, pero que una vez muertos parece como que no paran de crecer. Eso es lo que pasa con Julio Ramón Ribeiro. Solamente como contexto a quienes nos están viendo y escuchando, bueno, Santiago Gamboa conoció a Julio Ramón Ribeiro en París. Santiago estaba en Europa, viajó a los 19 años para ser escritor. Ribeiro le dio una manita, ¿no? Una manota. Para ser periodista. Ribeiro, digamos que Ribeiro me puso en un carril y empujó. Y yo hoy todavía, 30 años después, sigo en ese mismo carril y en ese mismo vagón en donde él me sentó y me empujó. Me presentó una de las personas, uno de los grandes amigos y personas más importantes de mi vida, que es el escritor peruano Alfredo Pita, que me ha acompañado desde entonces y me ayudó en épocas muy difíciles a conseguir trabajo en París, gracias a que Ribeiro me lo presentó. Y a partir de Alfredo Pita, pues he conocido a otros autores de su generación, como Guillermo Niño de Guzmán, por ejemplo, y bueno, a muchos otros por otros motivos, Fernando
Cuero, Antonio Cisneros, el poeta, en fin, he estado siempre muy cerca de la literatura peruana gracias a esa primera amistad con Julio Ramón Ribeiro que me abrió tanto las puertas del Perú en París, que yo a veces pensaba que más que en París vivía era como en Lima, puesto que todos mis amigos eran peruanos. Santiago, cerremos esta charla pues al estilo de Lee por Gusto, que ya hablaste de algunos libros, pero en esta sección pues nos interesa conocerte como lector. Si tuvieras que hablar de 5 libros favoritos, 5 libros para ti importantes, de tantos es cierto, ¿no? Pero si escogieras 5. Pues mira, aquí, digamos, ya que estoy en el Perú, me gustaría mencionar un libro que me gustó muchísimo, que es el de Gabriela Biener, el del Huaco Retrato. Me pareció un libro extraordinario, revelador, originalísimo, muy bien escrito, poderoso en su mensaje, y me encantó, me pareció absolutamente extraordinario. Por supuesto, pues ya he mencionado un poco la Santísima Trinidad peruana, ¿no? Ribeiro, Vargas Llosa, Brais. Digamos que pues, de Ribeiro, los diarios, es que es muy difícil elegir algo, pero los diarios, por ejemplo, que tuve el honor de prologar, me parecen extraordinarios. De Vargas Llosa ya te mencioné La tía Julia. De Alfredo Brais, digamos, La vida exagerada de Martín Romaña me sigue pareciendo maravilloso, aunque Un mundo para Julius también me encanta. De poesía, pues bueno, es absurdo estar en Lima y no mencionar a César Vallejo, Martín Adán. Pero digamos, para salirnos un poco del contexto del Perú, pues yo recomendaría mucho a un autor que todos los jóvenes han leído ya, pero que me parece muy importante para crear también una vocación literaria, que es Bolaño, Roberto Bolaño. Creo que es un autor que también tiene en común con Julio Ramón Ribeiro la ternura hacia sus personajes, pero sobre todo hacia los jóvenes. La obra de Bolaño se caracteriza por tener personajes jóvenes poetas, con esa especie como de romanticismo enloquecido que tiene la juventud con la poesía. Y bueno, de un amigo muy cercano y querido como es Alfredo Pita, pues cualquiera de sus libros de cuentos, por ejemplo Morituri, que además es mencionado y prologado en alguna ocasión por el propio Julio Ramón Ribeiro. Muchísimas gracias, Santiago, un gusto conversar contigo, que tengas una muy buena estadía y gracias también a quienes han seguido esta charla. Muchísimas gracias.